Hoy en Vive la Mañana un tema súper, pero súper importante para la salud de no solamente los sogamoseños, sino de todos los colombianos, también de ustedes latinoamericanos que nos están viendo a través de la señal abierta. Y la pregunta sería, ¿usted sabe para qué sirve la endocrinología? Esta rama tan especial de la salud. Y hoy tenemos a un real especialista en este tema. Bienvenido, doctor Álvaro Rico, a este magazine Vive la Mañana. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación, Dolly, y un saludo a todos los oyentes. Con respecto a tu pregunta, la endocrinología pues es una rama de la medicina que no es tan conocida entre la gente. Es una rama de la medicina interna. Les recuerdo que la medicina interna es todo lo que no es de atención de niños, ni de ginecobstetricia, ni de cirugía. Todo lo demás está dentro de la medicina interna. Y dentro de la medicina interna, pues que es un campo enorme, hay diferentes especialidades. Está la neurología, está la nefrología, está digamos, la cardiología, hay diferentes, hematología. Y está la endocrinología, que es la rama de la medicina, la especialidad en medicina, que se dedica al estudio y tratamiento de las enfermedades que tienen que ver con las hormonas y el metabolismo. Es decir, ahí están enfermedades tan importantes y tan prevalentes como, por ejemplo, la diabetes. Está la obesidad, está la hipertensión arterial, están todos los problemas de tiroides y de otras glándulas que secretan hormonas en el organismo tan importantes como la glándula hipófisis, por ejemplo. Ahí entran, por ejemplo, los problemas de crecimiento en los niños. Los niños que no crecen, esto tiene que ver con las hormonas. Súper importante, doctor, porque uno normalmente escucha, ay, no, es que tengo un problema, yo no puedo bajar de peso, eso es hormonal. Todos le echan la culpa a las hormonas, ¿no? Es que estoy de mal genio, es hormonal, es que su temperamento es hormonal. Y realmente, sí, cuando uno se pone a investigar el tema, por ejemplo, últimos avances científicos que han hablado de que incluso la ira tiene cierta reacción que ocurre en el cerebro con base en algunas neuronas que como que tienen esa funcionalidad y que terminan afectando hormonalmente el cuerpo. Entonces, ¿de qué manera, cómo podemos entender más bien nosotros que sí, las hormonas juegan un papel tan importante en el funcionamiento del cuerpo? Son importantísimas, son fundamentales para la vida y para la regulación de todos los procesos del organismo. Mira, nosotros tenemos dos sistemas de control. En realidad, el organismo es una máquina espectacularmente perfecta. El cuerpo humano, y esto también se regula de forma similar en otras especies del reino animal, no solamente en los humanos. Pero en los humanos particularmente tenemos dos sistemas de control. Uno, por decirlo así, un sistema de cableado, ¿sí?, que es el sistema nervioso. Entonces ahí va todo por cable, ¿no es cierto? Y otro, que es un sistema químico inalámbrico. Ahora que está tan de moda el tema del Wi-Fi y de tantas cosas, pues el sistema endocrinológico hace eso, hace control de las diferentes funciones sin necesidad de que vaya el mensaje por un cable, como lo hace el sistema nervioso, ¿cierto? El cerebro manda las órdenes y recibe además la información por cable, desde los receptores, digamos, de los diferentes órganos. Pero el sistema endocrinológico envía sustancias químicas y sensa también sustancias químicas para saber cómo reaccionar. Por ejemplo, con un tema tan conocido y tan importante como el de la tiroides. Todos pues sabemos de la glándula tiroides que queda aquí en la base del cuello, en la región anterior de la base del cuello. Y es una glándula que produce unas hormonas indispensables para la vida. De hecho, si alguien no tuviera glándula tiroides o producción de hormonas tiroideas, pues no habría vida, no podría vivir. Entonces, y si tiene hormona tiroidea, pero lo tiene en cantidades, digamos, no las precisas, ya sea porque tiene menos o sea porque tiene mucho, pues se enferma. Entonces es el famoso hipertiroidismo, si tiene mucha hormona tiroidea en el organismo,
o el hipotiroidismo si tiene poca hormona tiroideana en el organismo. Mucha Entonces, gente de por sí que sufre de eso, ¿no? Sí, son enfermedades altamente prevalentes, sobre todo el hipotiroidismo, es muy frecuente. Yo diría que en el campo de la endocrinología, después de la diabetes y de la hipertensión arterial, que hoy en día es del terreno de la endocrinología, ¿no? Porque antes decíamos el 95% de las personas con hipertensión arterial no se sabía por qué tenían hipertensión. La llamábamos hipertensión esencial. Era una hipertensión que no se sabía por qué. Y el 5% de los casos de hipertensión tienen una causa específica, que en su mayoría son problemas, salvo unos temas renales, en su mayoría son problemas endocrinológicos, hormonales. Y ese 95% que no sabíamos por qué, realmente hoy sabemos que tiene mucho que ver con el metabolismo del organismo. Entonces, muy frecuente, por ejemplo, en personas que están gorditas, por ejemplo, en personas que no hacen ejercicio. No hacer ejercicio nos altera el funcionamiento hormonal también. Entonces, decía, la diabetes es una parte importantísima de la endocrinología, en todas sus formas, diabetes mellitus en todas sus formas, porque hay varios tipos de diabetes. La obesidad, la hipertensión, los problemas de tiroides, los problemas de metabolismo, como por ejemplo los problemas del colesterol y los triglicéridos tan comunes. Eso entra dentro del campo de la endocrinología, por ejemplo. Doctor Álvaro, hay varias preguntas de los televidentes. Yo quiero dejarlas para el segundo segmento porque es de lo que usted está hablando. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la fundación, de la fundación que ustedes tienen, de lo que están haciendo y obviamente lo que piensan hacer en un futuro. Pero tranquilo, ahorita después de comerciales tenemos eso. Sigan haciendo sus preguntas a través de las redes sociales, a través del opinómetro y ya volvemos con más aquí en Vive la Mañana. Pero continuamos aquí en Vive la Mañana, no dejen de opinar. Hoy el tema es precisamente de salud. Ustedes siempre que se caracterizan por mencionarnos muchos temas, cuando está Sara, por ejemplo, que nos mandan muchas preguntas, y hoy tenemos también a un doctor especialista en endocrinología, si lo dije bien. Si no me corrijo. Muy bien, entonces continuamos con una parte muy esencial de lo que ustedes hacen y es la investigación. A partir de eso ustedes tienen una fundación, es la doctora. Sí, esto surgió como un sueño hace muchos años. Yo soy sogamoseño y quise dejarle pues algo que valga la pena aquí a mi ciudad. Entonces, cuando regresé de especializarme, yo hice mi carrera básica, mi carrera de medicina, los 6 años de entrenamiento y estudio en medicina los hice en la Universidad Nacional en Bogotá. Luego me fui a hacer mi rural por el Putumayo y luego regresé a Sogamoso y trabajé como médico general acá durante varios años. Estuve trabajando 5 años acá, pues digamos que haciendo algunos ahorritos para poderme ir a especializar. Y me fui a hacer endocrinología a Argentina. Estuve 3 años en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires haciendo endocrinología como especialidad. Y luego surgió la oportunidad de ir a Alemania y estuve 5 años en Alemania. Dentro de esos 5 años hice mi doctorado también. Estuve vinculado con investigación básica en esa época en biología molecular y también pues como fellow. Fellow es pues un médico en entrenamiento en endocrinología. Y después de todos esos años, pues me vine para Sogamoso. La verdad, yo desde que estaba por allá siempre soñaba en regresar acá a mi patria. Yo no tenía ningún interés en quedarme en el exterior. Hubiera podido hacerlo porque pues me casé con alemana, tengo mis hijos en Alemania y tendría cómo hacerlo, pero yo creo que aquí hace más falta el trabajo mío. Y entonces vine, me vinculé con docencia, con las universidades en Tunja, luego estuve trabajando en área clínica, tanto en Sogamoso como en Duitama, como en Bogotá, como en Villavicencio, en diferentes partes, porque somos muy pocos los endocrinólogos en el país. En esa época éramos todavía mucho menos, estoy hablando de hace unos cuantos años. Y entonces luego decidí pues ya concretar ese sueño que tenía y era organizar una fundación, una organización sin ánimo de lucro, que se dedicara a lo que creo que es, digamos, el trabajo más interesante, que es la combinación de la investigación científica, de la actividad asistencial, o sea, de la atención de pacientes, y de la parte educativa, porque no hay salud sin que haya educación.
Entonces, se creó la Fundación Findemos. Findemos quiere decir Fundación para la Investigación en Diabetes, Endocrinología, Metabolismo, Obesidad y Salud. Y tiene básicamente esas tres áreas que le nombré: la investigación científica, la labor asistencial, la educación a tres niveles, tanto a nivel de profesionales de salud como a nivel de comunidad y de pacientes. Y también, pues digamos, nació luego un área fruto de las tres anteriores, que es la asesoría. Asesoramos programas, gobiernos, por ejemplo, a nivel departamental, a nivel municipal o a nivel de entidades de salud que quieren montar un programa efectivo de promoción y prevención en áreas, por ejemplo, de diabetes, hipertensión, obesidad, todas estas cosas. Asesoramos ese tipo de programas. Y últimamente tiene un quinto, digamos, una quinta línea de trabajo que nació porque cuando yo llegué a Sogamoso, pues por aquí no había endocrinólogos. Yo fui el primer endocrinólogo en toda esta región. Y mi sueño era que los pacientes que necesitaban algún manejo de endocrinología no tuvieran que irse a Bogotá. En esa época la gente, por un nódulo tiroideo, por una diabetes que estaba muy complicada, por una enfermedad de la hipófisis, por lo que sea, endocrinológico, tenían que irse a Bogotá. Yo me imaginaba un campesino del paisano nuestro aquí, por allá de la vereda de Latillo, subiéndose en un bus, ¿cierto?, con su señora para irse a Bogotá porque alguien lo mandó a endocrinología que le palparan un nódulo tiroideo a ver si eso va a que operarlo o no va a que operarlo, qué tratamiento hacerle, cuando ni siquiera conocía Bogotá, expuesto allá a que lo roben, expuesto a que lo coja un carro, ¿cierto? Y entonces, yo decía, hombre, yo tengo que hacer esa función acá. Por eso me vine para Sogamoso y por eso creamos la Fundación Findemos, para atender a nuestros paisanos con toda la calidad, porque la calidad sí no la negociamos en la Fundación. O sea, la primera característica de la Fundación es la calidad en lo que hacemos. La segunda característica es la multidisciplinaridad. Somos un equipo porque estas enfermedades crónicas necesitan manejo en equipo. Esto no es solamente tome medicamentos. Tenemos magníficos medicamentos hoy en estas enfermedades. En diabetes, por ejemplo, tenemos magníficos medicamentos ahí para escoger. Han salido cosas formidables, ¿cierto? Lo mismo en hipertensión arterial. Pero de nada sirven esos medicamentos si yo no aprendo a comer correctamente. Si yo no hago ejercicio, y si vieran la dificultad para que la gente haga ejercicio, porque nos han vendido la idea de que el ejercicio es como un castigo, ¿cierto? Sí, que y duele. resulta que hacer ejercicio es de las cosas más sabrosas y placenteras que hay en la vida, pero hay que aprender cómo. Entonces tenemos personas expertas en nutrición en nuestro equipo, tenemos expertos en ejercicio en nuestro equipo que nos ayudan a hacer ejercicio, así sea con una señora mayor que vive sentada todo el día en una silla, que no se para sino al baño y a comer. Con ella también hacemos ejercicio y la vamos llevando poquito a poco hasta que se vuelve una persona activa. Y tenemos personas también que nos ayudan en la parte emocional. Es muy importante en el manejo de estas enfermedades el aprender a manejar la parte emocional correctamente. El estrés sube la presión arterial. Ahí no hay medicamento que valga. Sí. El estrés sube la glicemia. Usted puede tener el mejor medicamento, la mejor insulina, pero si vive de mal genio, si vive estresado, si vive preocupado, le sirve para si vive nada. problemas, los medicamentos no le ayudan a resolver eso. Es un tratamiento integral. Exactamente. Tenemos educadores en diabetes, creo que la única educadora en diabetes certificada que hay aquí en Boyacá. Yo tengo una pregunta, Doc. nosotros. Usted es una fundación sin ánimo de lucro, pero presta servicios a las entidades del Estado, a las entidades particulares. Es decir, que existen algunos convenios. A ver, si yo le entiendo, Doc, Sí. digamos, yo tengo mi EPS, no sé, Salud Cop, y me formulan un examen en una entidad especializada como la suya. ¿Usted tiene algún convenio? ¿Los hacen llegar allí o...? Yo trabajé para todas las entidades de salud, tanto aquí en el departamento de Boyacá como fuera del departamento, pero mira, es que no se puede hacer atención, y lamento mucho tener que decir esto aquí al aire, y esto sería tema para otro programa, ¿cierto? Y no quiero meterme ahorita en estos temas, más que estamos a puertas, digamos, de elecciones presidenciales, todas esas cosas, no me gusta participar en política, pues en política con la politiquería que se hace, ¿no? Que la política es muy importante para todos los ciudadanos, Claro, pero no la forma como se hace acá. No quiero que esto se vuelva como una protesta política, pero nosotros no pudimos seguir trabajando con las entidades de salud, con las EPS. Creo que ahí se necesita una reforma de base, porque si uno quiere hacer medicina de calidad,
es prácticamente imposible, porque no les interesa mucho la calidad en sí. Entonces, para poder hacer medicina de calidad nos tocó salirnos del sistema. Hoy en día no trabajamos con ninguna entidad. Yo encantado, nosotros encantados que podamos ofrecerle a la gente a través de las entidades de salud. Qué bueno, porque les queda mucho más fácil, pero por ahora, por las limitaciones, por ejemplo, de tiempo y de calidad en la prestación de servicios, se nos ha hecho imposible. Lo hicimos al inicio y todavía tenemos allá un montones de cuentas por cobrar que no se han pagado, por ejemplo, cosas así. Que se han cerrado incluso servicios hospitalarios por esa falta de estructura en la línea de salud. Te voy a poner un ejemplo. No quiero hablar del tema económico, que es un tema gravísimo en salud. Yo no sé cómo hacen las entidades de salud aquí en el país, no solamente aquí en la región, sino en el país, para seguir prestando servicios y tener las puertas abiertas. Yo no sé cómo hace una clínica para poder seguir prestando servicios cuando les deben años y años, miles y miles de millones de pesos. Yo no sé cómo hacen para seguir prestando servicios. Nosotros, si hubiéramos seguido trabajando con entidades, ya tuviéramos que haber cerrado la fundación. Bueno, pero no es su caso. Entonces, ese no es el tema, digamos, el tema económico, sino el tema de calidad en sí. Además de la gravedad del tema económico, el tema de calidad. Por ejemplo, una consulta conmigo, un paciente va a cita conmigo, yo reservo una hora en la agenda para atenderlo. Es imposible atender a un paciente en 20 bien, minutos. con toda la complejidad de los pacientes que nosotros vemos. Un diabético que llega súper descompensado, que lo han hospitalizado muchas veces, que lo han atendido durante años en otras partes, y me llega con un cartapacio de exámenes, de papeles, es imposible poderlo atender bien en 10 o 15 minutos. Y eso es lo que nos dan las entidades de salud. Entonces, por tiempo es difícil. Allá todos los profesionales de salud le dedicamos de entrada una hora, digamos, a cada paciente. O sea que el paciente que va a tratamiento con nosotros tiene 5 horas prácticamente, pues se distribuyen en 2 o en 3 días para que no quede tan pesado, pero todo le dedicamos más o menos una hora de nuestro tiempo a la consulta inicial. Y las consultas de control duran 30 minutos, donde vemos la evolución del paciente, donde replanteamos estrategias, si hay necesidad de cambiar algo, etc. Entonces, por tiempo ya es imposible trabajar con una EPS que nos pone un paciente cada 15 minutos. Lo vemos las veces que haya necesidad de verlo. Yo lo veo, por ejemplo, un diabético descompensado, tremendamente descontrolado. Lo veo, yo creo que unas 5 a 8 veces o 10 veces en el mes. Yo lo veo hoy, los pacientes que voy a ver ahora, saliendo de esta grabación de este programa, voy a mi consultorio a ver mis pacientes, y si tengo un paciente nuevo, lo veo durante una hora, planteamos todas las estrategias de manejo, pasa cita con la educadora en diabetes, pasa cita con la nutricionista, pasa cita con la terapeuta de ejercicio, pasa cita con la psicóloga. Si hay necesidad, también tenemos convenios con especialistas y con profesionales externos, como por ejemplo oftalmólogos, porque un paciente diabético lo tiene que ver el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Lo tiene que ver un odontólogo por lo menos 2 veces al año. Le tienen que chequear sus pies con todo cuidado, por eso tenemos convenios con podólogos. Podólogos no hay en Boyacá, son los profesionales de salud que estudiaron para el cuidado de los pies. Muy pocos en Colombia. Sí, muy poquitos en Colombia, porque no existe la carrera acá, entonces les toca irse a especializar fuera, son muy poquitos. Entonces tenemos convenios con podología para el examen y tratamiento de las lesiones de pies, que son gravísimas, gravísimas en los diabéticos. Y precisamente acerca del tema, doctor Álvaro, tenemos preguntas de los televidentes, se las vamos a formular después de unos pequeños mensajes de su interés, y ya volvemos con más aquí en Vive la Mañana, con las preguntas de ustedes. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en Vive la Mañana, hablando de endocrinología, de esta especialidad tan importante, un poco a veces invisibilizada dentro de nuestro sistema de salud que estábamos hablando. Exactamente. El mismo nombre es raro. Ajá. Sí, es raro. Pero también hay muchas personas que se interesaron en el tema y nos están mandando sus preguntas. Por ejemplo, hay una que dice, mi hija tiene 13 años y aún es muy bajita. Me preocupa que ella actualmente está en una disciplina deportiva y que no pueda crecer y se frustre en sus sueños. Entonces, ¿qué hacer en caso de que...? Bueno, típico campo de la endocrinología. Y yo les decía, la endocrinología es una rama de la medicina interna, que es la medicina, digamos, de adultos. Pero también hay pediatras que se especializan en endocrinología. Entonces, existe la endocrinología pediátrica, pero esa sí que es más escasa y más rara en el país todavía que la endocrinología general, que la que hacemos nosotros.
Entonces, aquí en Boyacá por lo menos nos ha tocado, pues, estar muy al día en temas de pediatría, endocrinología pediátrica, porque nos toca resolver este tipo de cosas. El crecimiento es algo muy complejo. Eso no es solamente cuestión de una hormona, de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento y otras hormonas intervienen en el proceso de crecimiento. Entonces, lo primero que hace uno como endocrinólogo ante una situación de estas es ver cómo está la situación de salud del paciente. Sin buena salud no hay buen crecimiento. El quedarse en talla, en estatura, puede ser un indicador, es como la fiebre o como el dolor de cabeza, es un indicador de que algo está pasando en el organismo, ¿cierto? Entonces, nuestro papel como endocrinólogos es primero buscar, bueno, cómo está la situación en general de salud y la situación hormonal, las hormonas importantes para crecer. Y además, no solo se necesitan las hormonas para crecer y una buena salud general, se necesita una buena alimentación, se necesitan buenas horas de sueño, se necesita actividad física, por lo que veo esta niña hace actividad física. O sea, se necesita todo un conjunto, entonces eso es lo que hacemos. ¿Cuándo se pone hormona de crecimiento? Cuando se demuestra a través de los estudios, de los exámenes, que ya se pueden hacer aquí en Somos, que esa persona tiene un déficit parcial o total de hormona de crecimiento. No se le debe poner hormona de crecimiento a alguien que no lo necesita, porque vamos a hacer daño. Con las hormonas todo es muy delicado. En la cantidad. Claro, entonces si yo pongo hormonas y esa paciente produce sus propias hormonas y le pongo más, pues voy a producirle problemas por exceso de esa hormona, que no me van a rondar mucho en estatura, pero sí en efectos secundarios. Entonces, por eso es mejor que de todas maneras un especialista en el tema, digamos, oriente estos casos y ver qué es lo que está pasando y ver de qué manera se le puede ayudar. Hay otra pregunta que habla sobre la prolactina, no conocemos mucho nosotros, pero dice que tengo la prolactina muy alta y tengo miedo de no quedar embarazada, tengo 23 años. Bueno, está en una edad en que, pues, digamos, la mujer empieza a preocuparse mucho por el tema de que, bueno, sus hijos, su familia, su pareja y demás. Entonces, el tema de la fertilidad, pues, es un tema importantísimo. La prolactina es una hormona que se produce en la hipófisis. La glándula hipófisis queda en la base del cerebro, en una estructura ósea que la aloja, que se llama la silla turca, y es tan grande como la uña del dedo pulgar. Yo creo que si los televidentes allá quieren ver su tamaño de hipófisis, su hipófisis es como el tamaño de la uña de su dedo pulgar, ¿cierto? Y esa glandulita produce unas hormonas importantísimas para la vida. Y dentro de todas esas hormonas hay una en particular muy importante que se llama la prolactina, que tiene como función primaria el promover la lactancia, como su nombre lo indica. Tiene otras funciones y ahora se le están descubriendo otras cosas a la prolactina, pero su función primaria biológica es promover la lactancia. Entonces, cuando una mujer está embarazada, al final de su embarazo sobre todo, y luego ya cuando da a luz, empieza a producirse mucha prolactina. Eso va por vía sanguínea a unos receptores que tienen las glándulas mamarias y hacen que las glandulitas, las estructuras glandulares que hay dentro de la glándula mamaria, empiecen a producir leche. Así se regula el asunto. ¿Cómo se estimula la lactancia? A través de la succión del pezón que hace el bebé. Cuando succiona, se produce un estímulo hacia la hipófisis que hace que se produzca más prolactina. Esto es lo normal. Ahora, hay casos anormales en donde se aumenta la prolactina. En este caso que no está como en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Y la prolactina se regula de una manera contraria a como se regulan las demás hormonas en el organismo y en la hipófisis. Casi siempre las hormonas necesitan de otra hormona que se produce un poco más arriba en el hipotálamo, que va a la hipófisis y hace que se produzca una hormona que a su vez va a las diferentes glándulas, por ejemplo, a la tiroides, a las suprarrenales, a los testículos, a los ovarios, y hace que allá se produzcan hormonas. Pero en el caso de la prolactina es al revés. La prolactina se produce casi que espontáneamente y necesita para su regulación un inhibidor, que en este caso se llama dopamina, y eso hace que solamente se produzca la cantidad justa y necesaria. ¿Sí? Si algo interfiere con ese inhibidor, entonces se empieza a producir mucha prolactina. Es lo que se llama la hiperprolactinemia.
Y la hiperprolactinemia no solo puede terminar haciendo que la mujer produzca leche sin Sin necesidad de estar estar embarazada ni en posparto, sino que además interfiere, el exceso de proteína interfiere con otras hormonas. Puede O sea, interferir con la como función si de el la cuerpo tiroides, por pensara ejemplo. también que está embarazado. Y a Algo eso de así. pronto se refiere la Y entonces, claro, inhibe también la producción de las hormonas que van a los ovarios a hacer que se ovule, ¿sí? Y entonces, y que regula los ciclos menstruales, y puede alterar los ciclos menstruales, y puede hacer que se disminuya la posibilidad de fecundación. Pero también hay unos tumores que se producen allá en la hipófisis a partir de esas células que producen la prolactina, y entonces eso se llaman prolactinomas, que hoy en día son muy tratables con medicamentos. Solo los grandes se operan. En la época en que yo estudié endocrinología hace muchos años, todos esos tumores se operaban. Hoy en día hay medicamentos eficaces para tratar esos tumores solo con unas pasticas y quitarlos por completo. Sí, nuevamente tendría que decir que necesita pues que haya un especialista en el tema para que evalúe cuál es su situación y cuál sería su mejor tratamiento. Tenemos muchas otras preguntas, doctor Álvaro. Hay muchos temas de metabolismo acá que veo, pero pues no tenemos mucho tiempo. Más bien que acudan a la fundación. Que nos dé datos. Claro que sí. ¿A dónde puede ir la gente a consultar, a sacar sus citas? La fundación está ubicada en Sogamoso, en el barrio Santa Elena, o sea, muy cerca del centro, en la calle 13A, número 1455, calle 13A, número 1455, barrio Santa Elena. Nos pueden también ubicar a través de redes sociales, a través de la página web. Si ustedes en Google colocan la palabra Findemos o Fundación Findemos, Fundación Findemos Sogamoso, les van a aparecer todos los datos nuestros. También pueden obtener información a través de nuestros teléfonos. Hay un teléfono fijo, el 771-0430, 771-0430. Si marca de su celular, por supuesto, tiene que ponerle el 038 antes. Y el 321, el celular 321-244-5089. 321-244-5089. Ahí estamos todos los días. Normalmente abrimos 9 de la mañana hasta las 12 del día y luego 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde y las mañanas del sábado. Entonces, allá a sus órdenes, les agradezco pues mucho que nos hayan abierto este espacio tan espontáneo para contarle a la gente un poco qué es la endocrinología, qué más hacemos y en qué se pueden ellos beneficiar. Y quedó tema, o sea, lo que quedó fue tela por interés de la gente para conocer al respecto, doctor. Pues cuando quieran, con mucho gusto podemos seguir contestando preguntas o hablando un poco más de estos temas. Muchas gracias, doctor Álvaro, por estar aquí en Vive de la Mañana y pues la invitación queda abierta para las próximas oportunidades. Con ustedes televidentes, ya volvemos, tenemos un segmento de actualidad, de noticias, de muchas cosas importantes que están pasando acá en la región.